salir de la cueva, en la instrucción que el Señor nos trae en este día. La actitud que con regularidad adoptamos cuando estamos frente a situaciones difíciles pueden ser representados como esto, como si estuviéramos metidos en una cueva. A veces es tanto lo que agobian las situaciones que éstas terminan cansándonos y llevándonos a tomar esa actitud de vernos rodeados por los problemas. Es como si por instantes sintiéramos que nunca vamos a salir de allí, que es imposible ver el cambio o la respuesta en medio de las circunstancias. También muchas veces podemos encontrar al interior de la palabra que otros que también fueron fieles al Señor, que también le sirvieron a Dios y que también habían visto la manifestación del poder de Dios a su favor, pero a pesar de todo eso, también llegaron a evidenciar miedo, angustia y temor por causa de la persecución del enemigo, lo que nos lleva a entender que esto no es pecado. Pero además, si en nuestro corazón no está la intención de apartarnos del Señor, sino que simplemente el cansancio, la lucha frontal con el enemigo y la guerra que a diario se vive espiritualmente mientras se le sirve al Señor, nos puede tomar ventaja. Pero ahí también estará Dios presto a ayudarnos. Solamente es demostrar en nuestro corazón que nuestra intención no es apartarnos de Él. Y Dios estará ahí para levantarnos de nuevo. Ahí Dios enviará a su ángel para reconfortarnos. En varios pasajes podemos encontrar algunos momentos en que siervos de Dios llegaron a buscar escondites e internarse en cuevas por causa de los ataques del enemigo. Por ejemplo, en Jueces 6 del 2 al 3, los madianitas eran tan crueles, dice la palabra, que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. ¿Por qué hacían esto ellos? Porque cada vez que ellos sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. El pueblo de Dios estaba escondido por causa de la opresión, los ataques y la crueldad con que el enemigo obraba en ellos. Y es más, aún sigue obrando, para que nosotros no hagamos lo que nos corresponde, que es ir contra él, para defender lo que es nuestro. Más adelante en el versículo 11 encontramos a Gedeón, amedrentado y escondido por los mismos madianitas, donde el Señor dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. ¿Para qué? ¿Por qué estaba haciendo esto? Dice la palabra que para esconder el grano de los madianitas. También tenemos a Elías, donde él acababa de destruir 450 profetas del enemigo, gracias al respaldo de Dios. Pero ¿qué empezó a suceder después de este enfrentamiento? Nos dice la palabra que cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó un mensaje a Elías, así como el enemigo suele enviarnos mensajes por WhatsApp, mensajes al correo, correspondencia por correo certificado, donde la intención es amedrentarnos, es sobornarnos, es estresarnos, es oprimirnos. ¿Y qué decía en este comunicado? ¿Qué decía el mensaje de Jezabel a Elías? Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y dice la palabra en el versículo 7 que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba. Esto lo encuentras en Primera de Reyes 19 del 1 al 3. Pero a pesar de que Elías había huido con miedo, más adelante encontramos que el Señor envía a un ángel a cuidar de él. Y posteriormente se le presenta Dios mismo a Elías para hacer que saliera de la cueva en donde había terminado escondido por causa de las amenazas del enemigo, por causa de haberle creído antes al Señor. Terminó cobrándole ventaja, el cansancio, el miedo, la amenaza, la voz del enemigo susurrándole en su oído. Y en 1 Samuel 22 del 1 al 2 está David, y dice la palabra así: entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Otro personaje escapando a una cueva, huyendo del enemigo, que en esta oportunidad fue peor, porque se trataba de Saúl, a quien el Señor había nombrado rey de su pueblo, pero quien en su corazón guardaba algo que daña, que envenena, que estanca. Saúl sentía envidia por David,
Uno que no hacía nada malo, lo único que hacía era ayudarle a Saúl, pero Saúl ni hacía ni dejaba hacer. Uno a quien David ayudó muchas veces a tener victoria con su ejército, pero la envidia de Saúl no le permitió reconocer el apoyo de David y solo buscaba destruirlo, porque el enemigo no respeta, solo busca a quien se deje usar para dañar a quien se levanta a creerle al Señor a costa de todo. A Moisés lo encontramos en una oportunidad huyendo, cuando por hacer una obra buena, según Moisés, terminó matando a un egipcio. Y esto hizo que huyera también para que no lo mataran a él. Y cuando Dios lo fue a buscar, porque ya era tiempo de regresar a cumplir con el propósito que tenía Dios destinado para él, Moisés tenía miedo de lo que había hecho y porque sabía que si regresaba allí, también corría el riesgo que lo matara. Así que tan solo con estos pocos ejemplos podemos ver qué malo, cruel y despiadado puede llegar a ser el enemigo. No es sino tener la marca de escogidos del Señor para que nos convirtamos en blanco para el enemigo, para que Él se empeñe o se ensañe en contra nuestra, para que Él se encamine en nuestra contra para querernos someter y detener en el propósito de Dios. Pero no podemos desconocer también el afán de Dios por sacarnos de cada uno de esos escondites como lo hizo con cada uno de ellos. De manera que, aunque las situaciones te estén llevando a sentirte como en una cueva, donde ni siquiera ves luz, donde mucho menos ves una salida, así sea tientas, busca de Dios y Él te mostrará la salida. Allí donde ni siquiera hay fuerzas para arrodillarte, pero que tu mente, que es donde vives, donde te comunicas con Dios, desde allí clama a Dios por ayuda. Allí habla con Dios, aunque no tengas fuerza. Recordemos que si Dios está con nosotros, ¿quién en nuestra contra? ¿Quién contra ti? Dios se encargará en la medida que tú lo busques y vuelvas a creer en Él. El Señor con esta palabra te está ordenando salir de la cueva. ¿De cuál cueva? De la cueva del miedo, de la cueva de la cobardía, de la angustia, de la desesperanza, de la enfermedad, de la necesidad, de la dependencia del hombre, de la dependencia de las cosas del mundo, de las mentiras del diablo. Así que no te dejes agobiar más por las situaciones. Deja que Dios, como cuando Elías, con un susurro suave, venga a hablar a tu corazón, te levante, te anime, renueve tus fuerzas, te reconforte, regenere cada una de tus áreas que están pasando por situaciones difíciles. Dios es pronto a ayudar, Dios es pronto a rescatar, Dios es pronto a salvar, a reconstruir, a restaurar, a proveer, a restituir aún lo que se ha perdido. Entonces dale nuevamente la oportunidad a Dios y Dios hará. Nunca olvides esto, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo. Dios te bendiga y te reconforte.